Bueno, vamos entonces siguiendo la pasión por la evangelización y el celo apostólico del creyente, que son el tema de aquella serie de catequesis que tanto nos están ayudando para ampliar nuestra mente y nuestro corazón y no dejarlo ahí chiquitito y solo para unos cuantos, ¿no? Sino extenderlo en sentido misionero. En esta catequesis, que es la 6, me equivoqué y les envío otra vez la del Espíritu Santo. Y en esta catequesis, que es la 6, el Concilio Vaticano II, la primera, porque me va a dar dos por lo menos, la evangelización como servicio de la Iglesia. Y en el número 1 hace una muy bonita relación entre el que se puede considerar, algunos lo llaman así, otros lo dejan solo en asamblea, cuando en los Hechos de los Apóstoles se reúnen en Jerusalén para dilucidar si había o no que evangelizar fuera del ámbito judío. Y entonces, ya saben, pues Pablo estaba evangelizando por fuera ya desde el principio. Los partidarios en el judaísmo salieron los que se llamaron los judaizantes, ya judíos convertidos, que decían que los gentiles, los no judíos que quisieran serlo, tenían que ser antes circuncidados y hacerse judíos, porque Jesús vino solo para los judíos. Entonces, usted quiere ser seguidor de Jesús, hay que hacerlo judío. Entonces tiene que circuncidar. Y se hizo una tensión muy fuerte en la primera iglesia. Tanto que antes de lucha, ¿no? Entonces, Pedro tuvo también, está en el capítulo 6, me parece, de Hechos de los Apóstoles, tuvo aquella visión que le dijo que un tal Cornelio, no judío, pagano, lo iba a buscar. ¿Y por qué? Porque se había dado el acontecimiento de que se llama el pequeño Pentecostés, de que habían tenido también la experiencia de un Pentecostés no judío, de una venida del Espíritu Santo, lo mismo que vino sobre los apóstoles, y entonces en ese grupo mandaron a Cornelio, Dios mandó a Cornelio, porque tuvo también una visión, para que se encontrara con Pedro. Entonces, Pedro, que al principio era también de los que decía son los judíos, dio también su cambio. Si Dios así ha enviado el Espíritu también sobre ellos, ¿nosotros quiénes somos para oponernos? Fue la pregunta de Pedro. Y entonces fue cuando hicieron el concilio primero de Jerusalén. Algunos dicen no le llamemos concilio porque dejémoslo en asamblea. Bueno, dejémoslo en asamblea o en concilio. Pero el Papa aquí por eso trae el primer concilio en la historia de la Iglesia convocado para una cuestión de evangelización. Y el último concilio, el Vaticano II, el concilio también de la nueva evangelización. Entonces los dos, el primero y el último, tienen justamente esa dimensión evangelizadora. El último concilio, el Vaticano II, presentó la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino en el tiempo, y por su naturaleza, hay que subrayar eso, no por algo fuera de su naturaleza, sino por su propia naturaleza, un pueblo misionero. Los comentarios los saca el Papa sobre el decreto del Concilio Vaticano II, que se llama así, ad gentes, gentes eran los gentiles, ¿no?
y el adyentes es hacia los gentiles. Entonces, dice, existe como un gran puente entre el primero y el último concilio, desde el tema evangelización. Y dice luego el Papa, un puente cuyo arquitecto es el Espíritu Santo. El arquitecto de este puente, que se hace desde el primer concilio en Jerusalén al Concilio Vaticano II, en el tema de evangelización. Y ahí les dejo unas preguntas que esa ya la pueden contestar con todo conocimiento. ¿En qué pone el Papa el puente entre el Concilio de Jerusalén y el Vaticano II? En la evangelización. En la evangelización. Entonces, en el numeral 2, a escucha del Vaticano II, para descubrir que evangelizar siempre es un servicio de iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un servicio en solitario. Yo me dedico a evangelizar, pues a mí no me gusta. A mí sí me gusta, a mí no me cae. A mí sí me cae bien, a mí me cae mal. No podemos andar con esas porque no es una tarea en solitario, sino que es una tarea eclesial de toda la iglesia. Nunca es un servicio solitario, aislado, individualista. La evangelización se hace siempre en comunidad, in ecclesia. Eso significa iglesia, en comunidad. Y subraya también el Papa, y lo dice luego muy claramente, sin hacer proselitismo, porque proselitismo no es igual a evangelización. La evangelización tiene que convertir, hacer la conversión del corazón, cambiando justamente el rumbo de una persona, pero cambiándolo desde dentro. Y por eso insiste mucho el Papa Francisco en que, ya lo dice también Pablo VI en Evangelii Nunciandi, que el primer paso de la evangelización es el testimonio, que hace que la gente se pregunte ¿por qué? ¿Por qué? Y cuando se pregunta el por qué, viene la respuesta. ¿Por qué esta gente es así? ¿Por qué esta gente es tan entregada? ¿Por qué esta gente es tan testimonial? ¿Por qué esta gente es tan alegre? ¿Por qué esta gente es? Y eso por qué es cuando entonces la evangelización les pone un nombre. Esos porqués los responde Jesús, el hecho Jesús y su seguimiento. Y entonces a la pregunta del por qué responde la evangelización. Si no hay pregunta, hay que suscitarla, porque si no hay pregunta, una respuesta sin pregunta cae en el vacío. Por un oído me entra y por el otro me sale. Cae en el vacío. Por lo tanto, si la tierra no está removida por los porqués, hay que suscitarnos con el estilo de vida. Lo contrario sería hacer puro proselitismo. Por eso el evangelizador, dice el Papa, él o ella, transmite siempre no sus caprichos, sino lo que ha recibido en toda la vida y misión de la Iglesia. San Pablo lo expresaba así: el evangelio que él anunciaba y que las comunidades recibían y en el que permanecían firmes era el mismo que el apóstol a su vez había recibido. Así lo dice Pablo: les predico, les anuncio lo que yo mismo a mi vez he recibido. Se recibe la fe de la Iglesia y se transmite la fe de la Iglesia. No mis propios pensamientos, yo no puedo hacer a mi manera, puedo hacerlo, eso es distinto, hacer las cosas en
la misma cosa de una manera muy sencilla, para gente sencilla, de una manera muy asequible, de una manera con muchos ejemplos, pero no me salgo de la eclesialidad de la evangelización. Diferentes estilos, diferentes modos. En el siglo han visto, como han insistido, que hay que tener en cuenta las diferentes culturas de los distintos ambientes. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, pero el mismo mensaje. El mismo mensaje. Este dinamismo eclesial de transmisión del mensaje es vinculante. O sea, ¿qué transmites? Pues transmito, lo que sé, vuelvo a decir otra vez que no se trata de decir, porque uno puede decir, les quiero transmitir lo primero mi experiencia. Eso es otra harina de otro costal que decimos en mi tierra, ¿no? Esto es harina de otro costal, que uno les quiero transmitir mi experiencia. Y nadie le puede decir, no, tú no puedes decir tu experiencia, como que no. Claro, sí, la viví. Para remover justamente la tierra. Pero a la hora de la transmisión de Jesús, yo no puedo transmitir aún, entre comillas, aún mi Jesús, sino al Jesús de los evangelios. Yo no me puedo inventar a Jesús, sino que el Jesús que yo anuncio y la experiencia que yo cuento y el relato que yo cuento por lo que sucedió, no sé qué, que alguien se convirtió, todo eso tiene como finalidad que yo pueda presentar mejor al Jesús de los evangelios. Bien, por eso el mismo Pablo dice en Gálatas 1:8, pero cuando nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, sea anatema. Es decir, fuera. Ese es el anatema, fuera, ¿no? Y esto es hermoso y sirve muy bien para controlar, entre comillas, a veces nuestra transmisión del mensaje. La transmisión del mensaje no puede ser nunca fuera del núcleo o fuera del eje del Evangelio de Jesús. Otra cosa es que no se puede evangelizar lo mismo a niños, que a jóvenes, que a mayores, que a adultos, en las periferias, que en el centro, en América Central, que en los Estados Unidos. Que esas son circunstancias que hay que tener en cuenta justamente para que en distintas situaciones se pueda comprender, captar y acoger lo mismo. Porque si uno se queda sin saber la respuesta, pues eso, como les decía el otro día, ahora que me sé la pregunta, se me ha olvidado. Ahora que me sé la pregunta, decía el mono, aquel distraído, ¿no? de la ficha. Ahora que me sé la respuesta, se me ha olvidado la pregunta. Por eso tenemos que ser también escuchadores de la pregunta para que no caiga en tierra. Ya les dije también en esta ocasión en el muro de una casa de mi barrio habían puesto Jesús es la respuesta, entre dos admiraciones. Y alguien que no he identificado, pero que me gustaría mucho identificar quién fue, puso abajo, ¿y cuál es la pregunta? Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta que el suscitar la pregunta es un campo inmenso y donde hay que enfocarse bien, ¿no? Por eso el Papa habla de la dimensión eclesial de la evangelización. Constituye, por tanto, un criterio de verificación del celo apostólico de cada uno de nosotros. Que no tenemos ese celo apostólico fuera de lo que es la comunión de la Iglesia.
Entonces, dice, una verificación necesaria porque siempre acecha la tentación de proceder en solitario, como si fuera el sol. No podemos ir cada quien por nuestro lado, cada quien por nuestra cuenta. Tenemos que anunciar al mismo Jesús, aunque lo anunciemos de diversas maneras, justamente para que la respuesta sea comprendida por las preguntas distintas que se hace la gente. No se hacen las mismas preguntas un joven que un anciano. No se hacen las mismas preguntas un niño que una cultura que otra. No se hacen las mismas preguntas. Entonces, en ese sentido, en el solitario no significa significa cada quien por su lado. Y así cada quien por su lado no. El mismo Jesús, pero ciertamente a veces con distinto lenguaje, no solamente el lenguaje verbal, sino el lenguaje total, distinto lenguaje de transmitir. Igualmente es peligrosa la tentación de seguir caminos que le llama el Papa pseudoeclesiales. Quiere decir que tienen poca eclesialidad. Y en este sentido, pues hay mucha gente que sus únicos criterios son cuántos hemos logrado traer. Vamos a hacer una encuesta sobre no sé qué, vamos a hacer una encuesta sobre no sé cuánto, y les interesa solo la apariencia. Solo la apariencia. Y no la pregunta por si la persona se ha convertido realmente, ha cambiado su dirección, ha cambiado el camino, porque ha visto que no lo llevaba su camino a ninguna parte, no tenía meta, y ha acogido en su vida la meta del Evangelio de Jesús. Por eso tenemos también la tentación de apoyarnos solo en nuestras fuerzas, nuestras ideas, nuestros programas, en las relaciones que se pueden contar, ¿no? Y dice el Papa, así no se avanza. Así no se avanza. Yo quiero que distingan lo que dice el Papa de lo que les he dicho antes, que no se puede evangelizar lo mismo en una periferia que en el centro, en una cultura que en otra. No se puede evangelizar lo mismo, pero se tiene que evangelizar al mismo. Jesús es el que tiene que ser evangelizado. No se puede evangelizar lo mismo, pero hay que evangelizar a él mismo. Hay que anunciar a él mismo. Al que es el motivo, ¿verdad? ¿Cómo? Al que es el motivo de la evangelio. Claro, al que es el motivo. Pero y en ese sentido, dice el Papa, todas estas cosas pueden ser unas pequeñas ayudas, pero lo fundamental es la fuerza que el Espíritu te da para anunciar la verdad de Jesucristo, para anunciar el Evangelio. Las otras cosas son secundarias y valen en tanto en cuanto son canal para llegar con más facilidad al núcleo del Evangelio, que es lo que queremos transmitir. Y el núcleo del Evangelio es Jesús, su entrega por nosotros y todo lo que se refiere a decir vamos a responderle porque hemos captado la pregunta. Ahí hay también unas preguntas para ustedes que son concretas y las pueden luego leer y respondérselas. Entonces, desde ahí hace una relectura del decreto del Concilio Vaticano II, que se llamó así, Decreto ad Gentes. Así se llamó el decreto, hacia los gentiles, recordando los judíos y los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos.
Entonces, allentes es hacia los gentiles. Y en la mente de cualquiera de los obispos que estuvieron en el Vaticano II, les sonaba justamente el primer concilio de Jerusalén, que fue justamente el paso dado fundamentalmente por Pablo. Pues Pablo fue el apóstol, así se llama, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los que no eran judíos. Pues entonces el decreto se llama así, Allentes, decreto a los gentiles, recordando aquel primer paso que hizo salir a la Iglesia de la estrechura en la que la querían mantener los judaizantes a la anchura en la que Dios quería que el misterio de Jesús fuera comprendido y fuera acogido. No solamente por los judíos, sino también por todos. Al principio les costó mucho entender esto, incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Y Pablo, él mismo lo dice, tuvo que sufrir muchísimo por esta causa, ¿no? Y incluso había quien dudaba de si era o no era. Entonces, por eso dice el Papa, es muy bueno releer el decreto del Vaticano II, llamado así, a los gentiles. El decreto invita a considerar el amor de Dios Padre como una fuente que nos crea por su inmensa misericordia y por su benevolencia liberadora. Y además nos llama por su gracia a practicar en su vida y en su gloria. Esta es nuestra vocación. Por pura generosidad derramó con liberalidad la bondad divina y no cesa de derramarla, de manera que siendo el creador de todos, puede ser también todo en todos. Fíjense que el todos, el Padre Juan Francisco no es una manía, sino que está justamente inspirado aquí. De todo, para todos, el para todos, metido bien en la cabeza y en el corazón. Todos y nadie excluido de poder dar el paso, de poder cambiar el camino con una verdadera conversión. No tanto ya después de decir, allí no merece la pena porque allí no se va a convertir nadie. Allí no hay que ir porque aquello, no, todos, ese todos del Papa está justamente inspirado aquí. A todo hombre y mujer, a través de la misión de Jesús, mediador de la salvación y redentor nuestro, y mediante la misión del Espíritu Santo, que obra en todos, sean bautizados o no bautizados, en los bautizados para ser fieles y en los no bautizados justamente para acoger el bautismo como la puerta de entrada al seguimiento de Jesús. El Espíritu Santo, viene a decir el Papa, no está de vacaciones, sino que obra. Está haciendo su trabajo. Y está haciendo su trabajo en todos, de diversa forma, de diversa manera, pero en todos. De tal modo que cuando incluso logramos, así entre comillas, porque quien lo logra es el Espíritu, ¿no? Cuando logramos una conversión de alguien o de un grupo no hay que atribuírsela a uno mismo, sino hay que atribuirla justamente al Espíritu que estaba obrando y que yo logré despertar. Pero no es lo mismo despertar a quien adentro una persona lo tiene dormido que querer ser uno el dormido. Somos despertadores, como evangelizadores somos despertadores y no dormidores. El que está dormido en quien no está siguiendo a Jesús es el Espíritu Santo. ¿Qué más quisiera él no estar dormido? Y nosotros somos entonces, con la evangelización, despertadores
del Espíritu Santo que está, dice el Papa, en todos. En los bautizados de una manera consciente y en los no bautizados de una manera inconsciente, dormido. Entonces, acuérdense de eso, evangelizador, despertador. Evangelizadora, despertadora. Y de qué bien ha sonado el despertador hoy. Que han levantado al momento exacto. Y ustedes tienen experiencia como yo, no de muchas conversiones. Era el momento preciso de mi vida cuando me llegó el deseo de seguir a Jesús. Y yo fui el despertador, pues bendito sea Dios, pero ¿quién se despertó? El Espíritu, que ya llevaba adentro. El Espíritu está en toda la creación. Está en toda la creación. Sí. Entonces, en este sentido, dice el Papa también, todos somos evangelizadores. Por eso en Aparecida, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos de alguna manera el documento de Aparecida, Aparecida nos dice de cada uno de nosotros creyentes que somos, nos dice que somos creyentes y misioneros, discípulos y misioneros. No pone una I, sino que quita la I y dice todo creyente es un discípulo misionero. Esa I que sobra está muy bien sobrada. Discípulos misioneros, no discípulos y misioneros, sino discípulos misioneros. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no podemos renunciar ni a una parte ni a la otra, ni a ser discípulos ni a ser misioneros. Otra vez con el ejemplo, porque es un ejemplo que se entiende mucho, el salero y la sal. No podemos ser sal solo en el salero y decir que de aquí no me mueva nadie, que estoy muy a gusto dentro, ¿no? No, la vocación de todo lo que hay dentro es dar sabor al mundo. Entonces no puedo escoger estar fuera o estar dentro, sino que tengo que llevar las dos cosas. Discípulo, misionero. Se trata siempre de llevar la buena noticia, eso es claro. Por esto, movida por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, la Iglesia debe caminar por el mismo camino, es decir, por el camino que Jesús, con que Jesús evangelizó, llevó la buena noticia a los pobres. Camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, de la entrega de uno mismo, que hizo Jesús hasta la muerte, de la que salió victorioso por la resurrección. Si permanece fiel a este camino, la misión de la Iglesia es la manifestación. Se llama también, ahora cuando la celebremos dentro de un mes, ya casi nada más, dentro de un mes y medio, la Epifanía es manifestación. La manifestación o Epifanía, si permanece uno fiel a este camino, la misión de la Iglesia es la manifestación o Epifanía del designio de lo que Dios quiere. Ese es el designio que quiere Dios del mundo y de su historia. Ese es el designio de Dios. Manifestación del designio de Dios y su cumplimiento en el mundo y en la historia. Y este es un discípulo. Un discípulo que a la vez es misionero. ¿Por qué? Porque quiere y lo hace en la medida de sus posibilidades. Quiere salir del salero, no se resiste a salir y dice, yo voy, que soy un granito muy pequeño y puedo salar solamente a mi familia. Soy misionero en mi familia. Pero nadie puede decir, es que yo no soy sal. Ustedes son
la sal del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se le dará sabor al mundo? Y nos dice, ustedes son la sal de la iglesia. Ustedes son la sal del mundo. En palabras de Jesús nos dice, ustedes son la sal de la comunidad que yo voy a fundar. No, ustedes son la sal del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Entonces, en la situación que estamos viviendo, sobre todo en los países de Europa, en el occidente, hay que preguntarse esto de una manera muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Porque la desconversión masiva a veces que está habiendo es un interrogante muy fuerte a cómo tiene que ser la tarea de la Iglesia. O sea, el ponerse, sobre todo en estos sitios más difíciles, España, Francia, Italia mismo, Polonia, que era un poco la reserva europea del catolicismo, en crisis también, es un fuerte llamado para los que van quedando, para no decir, pues aquí nos quedamos en el rinconcito hasta que nos muramos, y cuando nos muramos, pues que Dios nos acoja en su seno. Sino qué y cómo hacer para que Jesús sea acogido en un ambiente tan distinto como el ambiente de otros sitios, sea acogido como salvación. Y ahí sí hay que empezar totalmente por la pastoral de la pregunta. Porque la gran como diríamos, la gran mala situación de la Iglesia en estos países es por la falta a veces de capacidad de haber despertado la pregunta. Y ahora lo tiene que hacer en una situación donde nadie se pregunta nada. Nadie se pregunta nada. Solamente a vivir como pueda y como quiera. Se acabó. Y nadie se pregunta nada. Una pregunta, padre. En Europa tengo esta duda. La Iglesia siempre se ha mantenido en su posición respecto a lo que corresponde, lo correcto de ser para la Iglesia. Y en Europa, como la juventud se ha disperso en tantas opiniones y todo, esta manera, tal vez sí se le puede decir cerrada, pues es que yo creo en esto, ¿verdad? Pero esta manera sí cerrada, ¿usted no cree, padre, que ha sido parte de que la juventud se ha alejado? Sí, por eso una de las cosas, el Papa va a canonizar en abril a Cutis. Y es un signo. Es un signo para decir por ahí. Porque su evangelización fue justamente a través de las redes sociales, ¿no? Fue digital, ¿no? Y yo creo que no será Santa Tecla ahora, ya la patrona de... Siempre será San Carlos. Entonces, justamente es lo que yo decía, hay que cambiar el lenguaje, y el lenguaje tiene que ser totalmente el lenguaje de los hechos. O sea, en ese sentido, pues también hay que decirlo con gran sinceridad y al mismo tiempo con gran deseo de sinceridad y de conversión, ha hecho muchísimo daño toda la dimensión de los abusos sexuales por parte de mucha
de mucho clero y de muchos religiosos, ha hecho en ese sentido un daño contra la pregunta enorme. Entonces, despertar la pregunta cuando ha faltado un testimonio mucho más claro de la Iglesia, en ese sentido, todo lo que está haciendo el descubrimiento de tanto que había escondido es un zarpazo enorme para que la pregunta se despierte, porque justamente lo que se despierta no es la pregunta, sino la automática negación. Entonces, en ese sentido, todo lo que el Papa Francisco está haciendo, no solamente diciendo, sino haciendo, como discípulo misionero, es justamente para cambiar el estilo de transmisión. Y no puede haber transmisión si no hay testimonio. Y entonces, eso a la Iglesia en Europa le tiene que tocar con una fuerza enorme. Y por ahí va toda la enseñanza y los hechos, no solamente con palabras, sino con hechos, el Papa, de cambiar las preguntas, no de hacerlas no evangélicas, sino para que sean evangélicas, cambiar las preguntas. Y no es decir, tú vas a la catequesis, tú vas a... No, o sea, no son las preguntas evangelizadoras, ¿no? Sino que sea un estilo de vida que haga cambiar, o haga que decir, yo quiero ser como aquello, yo quiero ser como aquello, yo quiero ser... Y entonces la pregunta está suscitando la respuesta. Hay que ir mucho más por ese estilo. Por testimonio. Perdón, padre, una pregunta. ¿Por qué el Papa no puede ser drástico en sus comunicados y, por ejemplo, no haber participado de la Agenda 2030 y solo hacer reformas? ¿Solo? Hacer como reformas, eso no estamos de acuerdo, es cierto, pero muchos católicos esperábamos o esperan que el Papa se pronunciara y decir, no participamos de esto, no participamos de toda la parte sexual, y él nada más dice, sí vamos a participar en la Agenda 2030, pero no estamos de acuerdo. No es lo mismo decir no estamos de acuerdo, decir no participamos porque no estamos de acuerdo en nada de lo que es. Y por ejemplo hubo una, no sé si es convención, pero es una de niños. Yo vi el video de que el Papa, llevó a travestis de payasos, llevó a un cómico italiano que habló cosas horribles y el Papa estaba ahí sentado. Entonces, ¿cómo el Papa permite todas estas cosas y es en contra de todas las creencias nuestras, incluso de él mismo? Sí, no, yo creo que ahí justamente la intención, es como decía ella, es ensanchar la pregunta. O sea, hacer la pregunta más amplia, de tal modo que pueda llegar incluso a gente que pues tiene el corazón tan retorcido, que se ha alejado, que no tiene nada que ver con... Y entonces, por eso es, cuando él dice todos, dice también, no excluyamos a nadie a priori. Abramos el corazón y abramos la vida y abramos el anuncio a toda la gente. Y la conversión no venga por imposición de nadie, tú te conviertes o
cortamos, a ver, sino que venga por convicción. Entonces, la gran tarea que tenemos quienes intentamos permanecer fieles al Señor, es decir, cómo tenemos que ser creyentes hoy para convencer a la gente que estuvo incluso muy en primera fila y se fue. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida para evangelizar en esta situación que es muy difícil? Y hay que evangelizarla con una vida distinta. Mi pregunta es si nos llaman a todos los miembros de la iglesia a salir a anunciar el evangelio. ¿Cuál es la función ahora de los religiosos que se enclaustran? ¿No deberían ellos también salir a anunciar el evangelio? Que se quedan en un monasterio enclaustrados todo el día y no salen. Se necesita de... ¿Por qué no salimos? Sería la pregunta. Esa es una pregunta de una importancia enorme. ¿Por qué no salimos? Por el complejo Tabor. ¿Cuál es el complejo Tabor? ¡Qué bien se está aquí! Hagamos 3 tiendas. Ese es el complejo Tabor. Y el complejo Tabor se nos mete mucho. ¡Qué bien se está aquí! Hagamos 3 tiendas y aquí nos quedamos. Pues el qué bien se está aquí hay que quitárselo para... llévense, porque a mí me ayuda mucho el trozo del Evangelio de Jesús, de ustedes son la sal del mundo. Llévense el ejemplo de la sal, de los 2 espacios de la sal, el salero y el caldo. Entonces, el caldo es el mundo. La sal, el grupo que se mantiene fiel, que se mantiene con... Pero si la sal se vuelve sosa y no quiere salir del salero, por miedo, por decir, entonces ¿quién va a salar? ¿Quién le va a dar gusto al mundo? Pues el primero que lo pilla, ¿no? Pero si hay jerarquías, así de eso, ¿verdad? Supongamos que hay un monasterio inmenso que hay 1000 sacerdotes. ¿Por qué no el que está arriba de estos sacerdotes les dice, ustedes tienen que salir de este encierro? O sea, es como esperamos que la autoridad eclesiástica actúe abajo. Porque pueden haber 1000 sacerdotes que quieran hacer cosas, pero el obispo o el no sé quién no los deja. Entonces, tiene que venir alguien más arriba del obispo que el papa que diga, tiene que salir todo de ese infierno. Sí. Entonces, yo no sé si es como pasividad del papa o porque el papa es muy bueno y no quiere actuar de forma autoritaria. No va por ahí, yo creo. Por donde va es porque en el sentido concreto del Papa es porque a mucha gente le cuesta mucho trabajo seguir unas indicaciones que son como aparentemente muy en contra de vivencias que va acarreando desde la niñez y el Papa dice no, ábrete, acepta, no expulses a nadie así a la primera. Entonces, en ese sentido, yo creo que es una especie de que no se me ve. Una especie de no ver la realidad de un mundo que no es como hace 50 años, como 60 años, no es como era cuando éramos nosotros pequeños, ¿no? Entonces, la apertura en este sentido del Papa Francisco, con el todos, no es una apertura indiscriminada,
sino que es una apertura de decir que nadie pueda decir que no tuvo ocasión de, que no tuvo ocasión de ser mejor, que no tuvo ocasión, que nadie lo pueda decir, es que a mí nadie me habló, que a mí nadie me... Les pasa a veces en la familia que no se explican por qué un hijo o una hija le sale a su aire, ¿no? Y no se lo explican, ¿no? Que si yo le he dado buenos consejos, yo le he dado buenos consejos, yo le he dado... Y entonces dice, bueno, pues que allá se quede. No, el Papa dice que quien ha salido incluso así, ¿por qué cerrarle la puerta del retorno? ¿Por qué cerrar la puerta del retorno? Entonces, en ese sentido, lo que se trata es no de decir todo vale, sino todos podemos retornar. Es muy distinto. No todo vale, sino cómo todos podemos retornar. Y para poder retornar todos, no podemos cerrar las puertas, sino hay que ser personalmente e institucionalmente de puertas abiertas. Las puertas cerradas, uno viene y se choca con ellas. Espera que por ahí todavía... Mire, padre, por ejemplo, en el caso de la situación que hay en el mundo de que casi todos los países se están convirtiendo a los musulmanes y todas esas religiones, por ejemplo, el Papa dijo que todas las religiones las llevan a Dios, pero según los cristianos el único camino para Dios es Jesucristo, ¿verdad? Entonces la gente dice, si todos los caminos me llevan a Dios, puedo ser musulmán, puedo ser budista, puedo ser... Pues esa es un interrogante que a veces nos hacemos los cristianos, ¿verdad? Sí, tengan cuidado porque hay gente que saca muchas frases del Papa Francisco, las saca de contexto. Y entonces, sin saber el contexto, la sacan la frase fuera del conjunto, ¿no? Pero en ese sentido que decía de lo de las religiones, no es cuestión de decir todas las religiones son lo mismo, no, todas las religiones no son lo mismo. Y la búsqueda con Jesús como puente de salvación es justamente digamos, la piedra de toque, la piedra fundamental del camino hacia la entrada en el mundo de Dios. ¿Qué quiere decir el Papa cuando dice eso? No quiere decir aquí todo vale. Aquí todo vale, no. Sino quiere decir no excluyamos nosotros antes de que uno sea autoexcluido. Que seamos nosotros ahí fuera. Cuidado. Escucha, habla, dialoga, da testimonio, y entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Y no, ¿por qué? ¿Por qué me voy a ir yo? ¿Por qué me voy a cambiar? ¿Por qué me voy a...? Aquí lo tenemos, por ejemplo, en el mundo latino, es el problema de las sectas, ¿no? Que no es tan drástico como porque también es la confesión de Jesús, ¿no? No es tan drástico como... Pero en las sectas, ¿por qué hay tanta esta de las... Por dos cosas, a veces. En la primera, porque la evangelización con los hechos, con la vida, dentro de la Iglesia Católica, pues a veces también falla, ¿no? Y segundo, porque a la hora de hacerse o de acoger una respuesta, yo acojo la respuesta en la medida de la pregunta. Si yo voy buscando con la pregunta religiosa solo aquietar mi corazón y ser, pues con cualquier cosa me pueden conformar, incluso con cosas profanas que hoy están también muy en boga, ¿no?
y con cualquier cosa me quieren. Entonces, si mi pregunta por Dios y por lo religioso es más ancha, más amplia, entonces no me satisface una respuestita que se queda solo digamos, que hace incluso el salero más pequeño, ¿no? Se queda solo en un salerito, ¿no? Entonces, ahí está lo que el Papa, a mi modo de ver, en el conjunto quiere, que no cerremos nuestra iglesia de tal modo que quien quiera vivir como nosotros, a veces es que el gran problema es, para vivir así yo no necesito ni religión ni nada, para vivir como todo el mundo, pues ¿para qué necesito yo ni preceptos? Y entonces la cosa es un interrogante muy grande a cómo presentamos los preceptos, a cómo presentamos los preceptos. ¿Son imposiciones de tal o son invitaciones? Hay que meterlos justamente en la vida para decir la vida es más hermosa, y te lo puedo demostrar con el testimonio. O sea, es un momento, por lo que dicen ustedes, eso es muy importante, en el que con ese pluralismo, con hacer cada cual lo que quiere, que se puede hacer, es el momento en que haya una fortaleza enorme de gente que desde el seguimiento de Jesús, dé la respuesta de una vida alternativa. Y en esa medida, la pregunta puede aceptar la respuesta. De la otra manera, le da lo mismo cualquier respuesta. Me da lo mismo ser cristiano, que católico, que judío, que me da igual. Entonces, para que no dé igual, hay que hacer una fuerza, una pregunta con tal atracción que sea como una especie de imán. Y hasta que no convirtamos nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras comunidades religiosas, nuestro sacerdocio, hasta que no lo convirtamos en imán, que atrae solo porque te acercas y dices, ¿qué pasa? ¿Qué me estás trayendo? Hasta que no consigamos eso, que con la gracia de Jesús lo podemos conseguir, estaremos siempre en un déficit de credibilidad, que es lo que a la hora de la verdad se está diciendo, ¿eh? Cuando falta la credibilidad, entonces no hay movimiento positivo hacia. ¿Por qué? Porque falta la credibilidad. Y todas estas cosas que habéis dicho en las preguntas van por ahí. La falta de credibilidad disminuye la fuerza de la evangelización. Mire, padre, yo no es que disculpe al Papa, pero la verdad es que la Iglesia Católica no es fácil. No es fácil de llevar a cabo y de juntar a todos, porque los jesuitas tienen una forma de ser, los Opus Dei tienen otra forma de ser, cada uno de estos tiene su forma de llevar el Evangelio y de llevar su orden. Entonces, cada persona somos tan diferentes, tan distintas, que Dios nos ha hecho a cada uno totalmente diferentes, que para el Papa no debe de ser sencillo, debe de ser muy complicado que cada uno llegue con su forma de ser y decir, esto es lo que yo quiero que se haga. Claro, por eso dice, la evangelización no se hace en solitario, sino que se hace en comunidad. De verdad, yo oro mucho por el Papa porque no debe de ser fácil lo que le está pasando. Sí. Pero esa reflexión es muy interesante en ese sentido, que a la hora de lo que decíamos en el primer punto, ¿no? El Papa mismo dice, la evangelización no es un acto solitario, sino que es un acto eclesial. Y entonces, en ese sentido, uno nos dice, yo voy por mi cuenta y yo predico al Jesús que quiero y yo predico a lo que me da la gana y no. El punto, los dos ejes, él nos ha dicho,
de la evangelización son Jesús y su evangelio y el Espíritu Santo. Entonces, Jesús y su evangelio los tenemos ahí para ver qué dijo, cómo se comportó Jesús, qué dijo, por dónde fue, qué diría hoy. La gran pregunta es, ¿qué diría hoy Jesús ante esta situación? ¿Qué diría hoy Jesús ante esta situación? Esa es la que dice el Papa, no la demos por favor en solitario, sino que sea una respuesta comunitaria, eclesial, de una comunidad que vive los valores del Evangelio. Y que viviendo los valores del Evangelio, ahí va. ¿Y de dónde sacarán esa fuerza? ¿Y de dónde sacarán esa ilusión? ¿Y de dónde sacarán esa fortaleza? ¿No? Y entonces ahí empieza el decir el proceso de una verdadera conversión. Padre, es que somos un mismo pueblo con un mismo Dios, los católicos. Y entonces, aunque exista Opus Dei, carismáticos y todo, si se muestra a Jesús del Evangelio, no importan las formas exteriores de que los otros que no levanten manos, se muestra a Jesús. Entonces allí sí hay evangelización, si se muestra a Jesús del Evangelio sin los adornos que tiene cada parte de la iglesia. Sí, eso lo decía yo antes, ¿no? Que las formas, uno puede buscar la forma que más pueda, es decir, no se puede predicar lo mismo a un grupo de jóvenes que a un grupo de ancianos, a un grupo de jóvenes que se está abriendo a la vida, a un grupo de ancianos que está preparando el paso para el más allá, no se puede predicar lo mismo. No se puede predicar lo mismo, pero las formas no nos tienen, dicho muy bien, no nos tienen que separar. Y la gran pregunta que hay que hacerse siempre es si la forma se está comiendo al contenido. Esa es la gran pregunta. Si la forma se está comiendo el contenido. Es decir, si yo me quedo en lo externo y no voy a lo que cuenta, ¿no? Sino que me quedo y digo, ¡ay, qué bonita que la comunidad! Porque eso que decías tú, porque vengan y bailan y cantan y suben y bajan y tal, y qué bonito, y qué te gusta, pues porque allí me desfogo. Pero, me desfogo. Pero, ¿cómo estás llevando a tu vida el mensaje que esa comunidad te está dando cuando es una comunidad de Jesús, no es una comunidad folclórica, ¿no? Sino una comunidad de Jesús, te está dando es que mires a Jesús como el centro de tu vida. Que mires a Jesús como, cuando se dice Jesús, pongan siempre también su evangelio, porque es que lo mires como camino, verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Entonces, ¿dónde tienes a ese Jesús? En ningún sitio. Yo me quedo con la bulla, ¿no? Yo me quedo con la bulla, ¿no? Pues entonces, ciertamente, por ahí no vamos a ninguna parte. Todas las diversas formas de evangelizar tienen que llevar, como muy fuertemente impreso en su quehacer, que lo que van buscando es conversión. Y la conversión es justamente el cambio. Eso es la conversión, el cambio. La conversión para ser como Jesús. Yo les digo 3 afirmaciones que les pueden ayudar en la vida personal y en la vida de la comunidad. Como Jesús en iglesia, es decir, no yo por mi cuenta, como Jesús en iglesia para el mundo. Como Jesús en iglesia para el mundo. Como Jesús
la sal. En iglesia, el salero, anchote y grandote para que quepamos todos los granos. Para el mundo, todos. No solamente, por ejemplo, un grupo monástico tiene que estar orando por el mundo, por todos. Eso era lo que quería decir, padre, que se necesita la oración para sostener a la iglesia. Entonces, esa de clausura, se necesita una oración que ellos no están metidas en nada, no son casadas, no son aquí, no son allá, y oran las 24 horas o 12 horas diarias por el mundo. Sí, por eso Se digo necesita. que entonces esta oración tiene que ser también una oración por el mundo. O sea, el Señor no nos saca del mundo, no te pido que me saques del mundo, sino que me libres del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno, dice Jesús al Padre. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. Entonces, eso es lo que nos pide en ese sentido a todos, o pidió para todos. Y hacer eficaz esa oración no es cambiarla y decir, te pido que los saques del mundo para librarlos así del mal. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. ¿Se dan cuenta la diferencia, no? No dicen, no te pido que los saques del mal para que así... No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Pero metidos en el mundo. Entonces, en ese sentido, la evangelización es muy exigente desde el punto de vista personal, ¿no? Porque a los evangelizados, estamos todos, no nos tiene que hacer bichos raros, sino que nos tiene que hacer de tal modo atrayentes que la gente pueda decir, oh, uno que tiene un problema no sé qué, un problema de que quiere matar al vecino de al lado porque le molesta, y ve a aquella persona y dice, ay, va, ¿y cómo se puede ser así de buena gente? Y esa felicidad, y esa alegría, y ese, ¿de dónde le vienen? Y entonces, como Jesús, en iglesia, para el mundo. Como Jesús es vocación de todo el cristiano, se esté en la situación concreta en que esté. Quiero ser como Jesús, como madre, como padre, como abuelo, como abuela, como sacerdote, como religiosa, y como Jesús es universal. En cada estado de vida subrayamos algún aspecto, pero nadie podemos estar de espaldas a la totalidad. Es decir, ¿cuál es tu vocación? Ser como Jesús. ¿Cómo lo quieres ser? En iglesia, es decir, en comunidad, no yo por mi cuenta. ¿Y para qué quiero ser así? Para el mundo. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea, ojalá, que tú, al Padre se lo decía Jesús, que tú me has enviado. Entonces, en ese sentido, la gente que se da más cuenta de dónde está, como les pasa a ustedes desde la comunidad de amigos de Jesús, el lema ese de como Jesús, sobre todo ustedes que pueden presentar que se han dado cuenta que la amistad con Jesús cuenta tanto que en la globalidad del conjunto de comunidades tienen justamente amigos de Jesús. Como Jesús, en iglesia, en comunidad, para el mundo. Entonces, como decías, tiene
vocación luego de ser monja de clausura, me decías, ¿no? Tiene vocación de ser monja de clausura, como Jesús en iglesia para el mundo. Yo no estoy, dirá una religiosa, yo no estoy en el jaleo de a ver si hay más justicia, de ver si hay más igualdad entre todos, no estoy ahí, pero estoy orando día y noche, como decías tú, para que quienes están no desfallezcan. Entonces el mundo tiene que entrar también a los conventos de clausura, a los conventos para que la oración sea la de intercesión, para que quienes se han dado cuenta de como Jesús en iglesia para el mundo, no desfallezcan en su tarea. Entonces esa trilogía para cualquier espiritualidad no solamente es válida, sino que ilumina enormemente los pasos que hay que ir dando. Como Jesús en iglesia para el mundo. Son 3 aspectos de la espiritualidad cristiana para todos. Unos lo viven como laicos, otros lo viven casados, otros lo viven solteros, otros lo vivimos como sacerdotes, otros como religiosas, pero todos como Jesús en iglesia para el mundo. Entonces el mundo entra en la vocación cristiana. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Acuérdense de esa trilogía que es muy sencilla. Como Jesús, ustedes que están pretendiendo ser como Jesús en iglesia para el mundo. Y entonces, para eso necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Nuestras fuerzas son muy limitadas, ¿eh? Necesitamos la gracia de Dios. Entonces, con esa gracia, encaminémosla por ahí y pidámosla justamente para que esa trilogía la podamos vivir con intensidad. Padre, yo quería decir algo. Fíjense que definitivamente en las redes uno lee muchas cosas, ¿verdad? Y definitivamente el demonio, porque así como se llama, está en contra de la Iglesia Católica, porque ahí es donde ataca y definitivamente ataca a nuestro Papa. Cuando uno se mete y uno lee TikTok y lee cosas del Papa, miren, no creen nada de eso. Verá, ustedes vayan al Vatican.com si quieren saber qué dijo el Papa respecto a tal cosa. Ustedes se meten al Vatican.com en la entrevista y ahí léanlo. Porque todo lo que sale en internet y que el Papa dijo que los homosexuales iban a casar y que los iban a bendecir, o sea, todo eso no es cierto. Yo me apunté en el internet en no sé qué programa que dice ¿qué quiere usted estar informado? Y le puse lo de la religión católica y tal, y llevas toda la razón. Son unos titulares alarmantes, como dicen. El otro día decía, el Papa ha anunciado la caída del Vaticano. Y luego lees y dices, ¿dónde está aquí la caída del Vaticano? Entonces, hay que leer, interpretar y meterse en el mensaje que el Papa quiere estar lanzando a la Iglesia en su totalidad. Pero entonces en las redes donde realmente viene del Vaticano, porque todo el mundo puede decir el Papa dijo, el Papa hizo, el Papa aquí, y de verdad yo estoy con Vicky, pobrecito, Dios mío, las presiones que ese hombre tiene encima, ¿verdad? Y también dentro de la Iglesia hay un gobierno y hay un orden, y no, ¿verdad? Por eso hay que orar. Hay que orar, sí. Bueno, pues como Jesús en iglesia para el mundo. Nos quedamos con eso en el día de hoy. Gracias, Padre, queríamos que nos bendijera la misma.